Chiquillos, entonces ¿se escucha bien? ¿Todo clarito? ¿Se escucha bien, chiquillo? Súper. ¿Está bien el volumen? Ya, genial. Ya, entonces vamos a partir. Primero quiero, en la materia que estamos viendo, que es la de derivados, saben que hay un súper buen libro que quizá a lo mejor ustedes lo quieran consultar si tienen duda. Está en el programa, el curso, que yo ya lo puse, pero solamente se los quiero recordar, que A este libro que está participant acá, has joined the meeting. que es este libro que está aquí, ¿ya? Que es el HUL. Entonces, de repente si tienen alguna duda o alguna cosa que no le haya quedado claro, el HUL es un súper buen libro. Es distinto que los otros libros de la materia anterior, porque la materia anterior es tan abierta que no hay como un libro tan bueno, pero la parte de derivado, sí. Así que el HUL les va a servir harto si es que lo quieren consultar. ¿Ya? Así que quería partir con eso. eh, y, y antes de seguir, aquí estamos con. Ah, bueno, aquí está la clase. Vamos a partir para atrás. A donde nos quedamos la clase pasada. Entonces, antes de seguir, como siempre, quiero preguntarles si es que tienen alguna duda de la materia, alguna cosa que no les haya quedado claro. Profesor, ¿Sí? hola. Yo tengo una Hola, duda, dime, pero cuéntame. es de la materia anterior, como ¿Sí? del intervalo, que otro día le pregunté y todavía me quedó una duda. ¿Cuál es el intervalo de qué? ¿A qué te refieres? Era el intervalo de la cal, como Intervalo de la cal. ¿A qué te refieres con intervalo? era un Cuando ejercicio vemos si es que están, si es que hay descolocado a posibilidad de tiempo. arbitraje. Sí, ¿Ya? ese, Ya. ese Sí. mismo. Dime. ¿Cuál es tu duda? El límite inferior que era, el otro día se lo pregunté, pero se me olvidó. Es El el límite, max, sí, ese. esa función que está ahí es lo que está ahí subrayado acá arriba. Eso es lo que me quieres preguntar, ¿cierto? Sí, Esto. eso mismo. ¿Ya? Tengo una duda con el límite inferior, porque sé que es como la carta entre medio del costo de la, ¿cómo se llama? Del valor del activo en tiempo cero, pero no sé Sí. el límite inferior. El límite inferior simplemente es el activo, ya que ese. El activo subyacente menos una cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero es K por E menos RT. Y Ah, ese ya, valor eso no obviamente es. tiene que ser mayor que cero. Sí. Ya. Yo Y pensé que era como el obviamente, seguro. ¿cómo? Pensé que era el seguro, entonces tenía esa duda. Era como el No, pago porque por el seguro. la cal es el seguro. Ah, ya. Sí, eso. La cal Ahí es, está la mi cal es duda. el seguro. Pero el mínimo valor que debería tomar la call, ¿cierto? Es, eh, es este valorcito que está acá, que es la función max, pero no de maximización, sino que el máximo entre dos valores, ¿ya? Y que es max entre ese cero, que es el activo subyacente, menos una cantidad de dinero. ¿Y cuánto es esa cantidad de dinero? K multiplicado por E menos RT, ¿ya? Obviamente la call claramente tiene que ser mayor que cero, porque es un precio de algo. Entonces, por eso también está el max con ese valor coma cero. ¿Me entiendes? Sí, ya eso, ahora lo entiendo. Muchas gracias. Súper. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, yo quería hablarle, pero de otra cosa, no de la materia, como una acotación. ¿Podría hacer eso Sí, para que lo veamos después de la clase? sí, 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 no Porque hay problema. sí, ya veámoslo después de la clase al final. ¿Ya? Ya, profe. Y listo. ¿Alguna duda con respecto a la materia que hemos visto? ¿O dudas sobre algo que no haya quedado claro? ¿No? Ya, genial. Entonces, ahora lo que vimos en la clase pasada era valorizar, ¿cierto? Opciones, que habíamos aprendido cómo funciona el mercado de opciones, cómo funciona el mercado de derivados, ¿cierto? Cómo estaban organizados, cómo hacer estrategias de inversión, ¿cierto? Yo les enseñé que
aparte de cómo que están organizados con market maker, ¿cierto? Y que tenía una estructura, que era una estandarización, y esa estandarización nos servía para aumentar la liquidez del mercado de derivados, ¿cierto? Eh, Aprendimos un montón de cómo funcionaban, ¿cierto? Necesitamos aprender eso, todas las intuiciones para poder llegar a lo que llegamos en la clase pasada. En la clase pasada empezamos a aprender de cómo valorizarlo, cómo valorizar estas cosas que son seguros, cómo valorizar los seguros en el fondo. Ya esto no solamente les va a servir para las call, sino que incluso si ustedes trabajan en una empresa de seguro, es cómo se llega al valor del seguro. ¿Ya? Entonces yo les dije, oye, nosotros hemos aprendido acá dos tipos de opciones, que son la europea y la americana, ¿cierto? La europea, yo les dije, les voy a enseñar cómo se va a valorizar y de hecho se los voy a enseñar hoy día. Y se valoriza con una ecuación cerrada, ¿ya? Que es la que vamos a aprender hoy día, que es la ecuación de Black-Scholes, ¿ya? Y la opción americana no tiene una ecuación cerrada. No tiene una ecuación cerrada, entonces hay que resolverla con métodos numéricos. Hay varios métodos numéricos, ¿ya? Pero el que más se usa es el de árboles binomiales, ¿ya? Estas dos cositas, la ecuación cerrada que es para la europea y el método numérico de árboles binomiales que es para la opción americana, a pesar que son distintos métodos, uno sirve para cada una, ¿ya? Ambos están basados en un concepto que es fundamental y que yo diría que es, si no es que es lo más importante de lo que han aprendido en todo este curso. Ni siquiera solamente la sesión de derivados, sino que en todo el curso. ¿Por qué esto es súper importante? Porque yo les enseñé la valorización neutral al riesgo. La valorización neutral al riesgo nos permite valorizar el activo que nosotros queramos en la economía. Cualquier cosa. Podría ser un derivado, un derivado, un derivado. Podría ser algún instrumento financiero nuevo que ustedes quieren sacar, por ejemplo, si están trabajando en un investment bank, cualquier cosa, cómo valorizar, cuánto ponerle el valor, el primer valor, para que recién se empiece a transar, el valor fundamental de ese activo es a través de esto. Obviamente después cuando se transa no necesariamente va a ser igual al valor fundamental, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que hay temas de liquidez, información asimétrica, todas las cosas que aprendimos de trading, pero el valor fundamental del activo se obtiene a través de esta cosa que es la valorización neutral al riesgo. Y la valorización neutral al riesgo no es nada más que un truco. ¿Cuál es ese truco? Que lo vamos a usar en esta clase hoy día nuevamente. Ese truco es el siguiente. Nosotros tenemos algo que va a pagar en el futuro, que puede ser un derivado, puede ser lo que sea, como cualquier cosa, todos los activos nosotros llevamos lo que se va a pagar en el futuro al valor presente, ¿cierto? Pero para llevarlo al valor presente nosotros tenemos que descontarlo a una tasa. No lo podemos descontar a la tasa libre de riesgo, algo que va a ser riesgoso en el futuro, ¿cierto? Nosotros lo tenemos que descontar a una tasa que sea un RF más algo, que es el risk premium, el premio por riesgo. Pero a veces, en algunos derivados o en algunos instrumentos financieros, que no necesariamente tienen que ser derivados, algunos instrumentos financieros, es súper difícil calcular el risk premium, especialmente si es totalmente nuevo. Si no es totalmente nuevo, hay forma de calcular el risk premium, ¿cierto? Usando el KPM, usando las formulitas que seguramente usted aprendió en introducción a finanzas, que es el WACC. Ya, hay forma. Pero cuando son más complejos o son totalmente nuevos que no tenemos historia, es súper difícil. Súper difícil. Entonces, ese proceso de descontar el valor presente a una tasa de descuento que no la sabemos, no lo vamos a poder hacer. Pero ¿qué hace la valorización neutral riesgo? Dice, oye, ¿sabes qué? No te preocupes. No te preocupes, porque lo que nosotros podemos hacer en el futuro es generar un portafolio que tenga dentro tu instrumento financiero, que va a ser riesgoso, y ese portafolio que tenga dentro ese instrumento financiero lo vamos a hacer de tal forma que en todos los casos de la economía, en todos los casos, ese portafolio valga lo mismo. Y dentro de ese portafolio, como les decía, va a estar en su instrumento financiero. La gracia de que ese portafolio que inventaste, que es un portafolio especial, que es el truco que yo les decía, al ser o al tener el mismo valor en todas las potenciales casos de la economía, quiere decir que ese portafolio
tiene riesgo cero, porque es el mismo valor en todos los casos. Entonces ahora ese portafolio no es el instrumento financiero que tú tienes adentro, sino que ese portafolio es el que tú descuentas al valor presente, a la tasa libre de riesgo, porque ese valor, o sea, ese portafolio no tiene riesgo. Y después cuando lo lleváis al valor presente, ¿cierto? Dado que conoce el resto de los elementos del portafolio en valor presente, puedes despejar cuánto del valor de tu instrumento financiero que está dentro de ese portafolio. Esa es la valorización neutral al riesgo. Es extremadamente útil. Yo les dije que gracias a esto se ganó el premio Nobel y es tan útil y se ganó el premio Nobel porque es súper simple, intuitivo y te permite valorizar lo que tú quieras. Y ahí le enseñé lo de los árboles binomiales que usábamos este concepto de valorización neutral al riesgo. Se lo enseñé, hicimos un ejemplo en clase, ¿cierto? Hicimos un ejemplo en clase con una americana y una europea. Le dije, igual se las voy a enseñar con una europea para enseñarle la diferencia entre una americana y una europea, pero cuando usamos árboles binomiales que usa la valorización neutral de riesgo, obviamente es para americanas, porque un método numérico no es exacto. En esta clase, la de hoy día, les voy a enseñar ahora cómo valorizar las europeas. La europea. ¿Ok? Listo. Entonces, y eso se llama para valorizar la europea. Entonces voy a poner aquí, para que no se nos vaya a olvidar, esto, lo voy a poner aquí, esto es para las opciones que son europeas, no para la americana. No se me vayan a ocurrir hacerlo con una americana, porque estaría, si usan una americana, está malo. Americana, árboles binomiales. Europea, Black-Scholes. Yo les dije que la ecuación de Black-Scholes es una ecuación exacta. ¿Qué significa que es una ecuación exacta? Que nosotros deberíamos poder modelar todos los eventos de la economía. ¿Se acuerdan que con árboles binomiales teníamos los arbolitos y que podríamos hacer harta ramita, ¿eh? Harta ramita en el árbol binomial, pero nunca le íbamos a hacer todas? Porque ¿cuántos son los casos de la economía? Son infinitos. Son infinitos. Un árbol binomial podemos tener, no sé, 1000 casos. O hacer un árbol binomial con 10.000 pasitos. Y va a ser bastante exacto, pero nunca va a ser exacto, exacto, porque la cantidad de casos que hay en la economía son infinitos. Entonces nosotros deberíamos, para poder hacer una ecuación que sea exacta, primero modelar todos esos infinitos casos. Eso sería el primer paso. Y eso es lo primero que quiero enseñar. Entonces, la forma de modelar esos infinitos casos es entender el proceso estocástico de cómo se mueve el activo subyacente. Ese es el subyacente y este es cómo se mueve el derivado. ¿Ya? Les voy a explicar la intuición de estas dos ecuaciones. No lo vamos a desarrollar acá porque si no, tengo que enseñarles cálculo estocástico. Y cálculo estocástico nos podría tomar un semestre. Pero les voy a explicar la intuición. ¿Ya? Yo sé que a ustedes no les gustan tanto las intuiciones, pero les voy a explicar la intuición porque si no, no lo van a entender de dónde viene. ¿Ya? Pensemos primero, no en el derivado. Pensemos primero en un stock, en el subyacente. ¿Ya? Pensemos en el subyacente y nosotros queremos modelar en forma instante a instante cómo se movería el subyacente o el retorno del subyacente. Bueno, ¿cómo es el retorno del subyacente? El retorno del subyacente nosotros sabemos que es, ¿cierto? El retorno del subyacente, vamos a poner aquí el precio del subyacente en tiempo, ¿cierto? Lo vamos a poner acá, ¿cierto? Déjenme borrarlo para que quede clarito ya. Entonces, vamos a poner aquí. Va a ser el cambio del subyacente partido por el subyacente, que esto es equivalente a hacer el retorno, ¿cierto? Discreto del subyacente, que es ST más 1, ¿cierto? O ST más delta T menos ST partido por delta T, o sea, por ST. Obviamente, cuando nosotros queremos, ¿se acuerdan ustedes cuando aprendieron cálculo? Cuando aprendieron cálculo, nosotros cuando hacemos que el delta, ese cambio es muy chiquitito, cuando las cosas son muy chiquititas, eso que está ahí se llama diferencial. Es cuando la diferencia entre dos cosas tiende a cero.
¿cierto? Entonces, si es que hacemos que el límite de delta t, ¿cierto? Tiende a cero, ¿cierto? Cuando delta t tiende a cero, esto que está acá es igual al diferencial. Entonces, en realidad, si que nosotros queremos ver instante a instante, que eso sería lo exacto, nosotros nos deberíamos preocupar de los retornos del S, pero los retornos instante a instante, ¿cierto? Vamos a poner aquí retorno instante a instante, instante a instante. Deberíamos preocuparnos no de ese cambio, sino que debería ser del diferencial de S partido por S, ¿cierto? De los movimientos muy pequeñitos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo debiera ser el movimiento de estas cositas muy pequeñitas? ¿Cómo debiera ser? La intuición, esto no es muy difícil, ¿cierto? Lo más probable es que esto que está acá, ¿cierto? Sea igual ¿a cuánto? Sea igual a la esperanza, ¿cierto? La esperanza de S partido por S, ¿cierto? Que es la esperanza del retorno, más algo que sea random. Claro, porque nosotros sabemos que los retornos van a tener una cierta esperanza de retorno, ¿cierto? Y más una cuestión que se va a mover, aleatoria. Nosotros sabemos por qué se mueven las cosas, ¿cierto? Sabemos porque pueden ocurrir un montón de eventos, y no necesariamente eventos financieros, sino que eventos de la vida de las personas, y esas personas que están dirigiendo las empresas toman decisiones, y esas decisiones van a ser también a veces no tan exactas, van a ser aleatorias, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene SDS que está aquí? SDS nosotros lo aprendimos ya bien, pues, ¿cierto? Ese que está ahí, eso es el KPM, ¿cierto? Claro, porque el KPM es en la esperanza del retorno, pues, ¿cierto? El retorno del activo I, ¿cierto? Va a ser igual a RF, ¿cierto? Más el beta de la esperanza de RM menos RF. Sí, pues ese viene de ahí. Podría ser un poquitito un modelito más sofisticado, podría venir de una PT, ¿ya? Pero viene de acá, ¿cierto? Esa es la esperanza que está acá arriba, ¿cierto? Obviamente esa esperanza viene de un movimiento aleatorio, ¿cierto? Entonces, esta cosa random que está aquí, ¿cierto? Esta cosa random que está aquí debería ser relacionada a cómo se mueve, a la volatilidad, ¿cierto? Debería ser la volatilidad, ¿cierto? La volatilidad multiplicado por qué? Por algo random, algo aleatorio. No, estoy seguro que ustedes se lo tienen que haber enseñado en economía y dijeron, oye, ¿sabes qué? Los precios se mueven como una normal. Entonces, en realidad lo aleatorio, ¿de dónde podría venir? Claro, esta parte que está aquí debería ser una normal, venir de una distribución normal, normal. Entonces nosotros podríamos escribir la misma ecuacióncita que está acá arriba, ¿cierto? Esta misma ecuacióncita que está acá arriba, podríamos decir ds partido por s es igual a mu que es la esperanza, ¿cierto? De ds partido por s, po, ¿cierto? Obviamente la cantidad de movimiento debería ser más grande si es que hay un paso movimiento, un tiempo más grande, entonces multiplicado por un delta t, el delta tiempo que pasó. Más sigma por algo aleatorio. Y ese algo aleatorio, ¿cuánto va a ser? Va a ser esta cosa que se llama dz. Y dz, en el fondo, es la parte random. Y que viene de una normal. Esa es la primera ecuación que está acá arriba, po. Esa. Así se mueve el activo subyacente. Es fácil, es intuitivo, ¿cierto? De hecho, esta ecuacióncita que está acá arriba, o esta que es equivalente, ¿cierto? Adivinen qué. Esa ecuacióncita se llama random walk. Este es el random walk.
es cómo se mueven los precios, de forma instante a instante. Ese es el subyacente. ¿Alguna duda? Bueno, tenemos el subyacente que se mueve así, y ahora nosotros deberíamos modelar cómo debería ser el movimiento del derivado. ¿Ya? El derivado, el derivado, el movimiento del derivado debiera relacionarse con el subyacente, ¿cierto? Debería relacionarse con el subyacente. Entonces, claro, tú dices, supongamos que f es el derivado. Vamos a ponerlo aquí, vamos a esticar esto que está acá, que recién se lo expliqué ya. F es el derivado. Y nosotros ahora queremos ver cómo se mueve el derivado. Pero el movimiento del derivado, el cambio en el derivado, obviamente debería estar relacionado, ¿cierto? Debería estar relacionado con el movimiento del subyacente. Debería depender del movimiento subyacente. Y no solamente debería depender del movimiento subyacente. Acuérdense que el derivado, por ejemplo, tú tienes una call hoy día, ¿cierto? Entonces, obviamente, el subyacente cambió, ¿cierto? Pudo haber cambiado. Pero en el instante siguiente, el derivado ya va a tener una madurez distinta que ahora, po. La madurez ahora se achicó un instante más. Entonces, el derivado debería moverse, ¿cierto? Debería moverse, no vamos a escribir de nuevo, ¿ya? Debería depender, suponiendo que esto, no sé, no sé, vamos a poner. Debería depender del subyacente y también debería depender de la madurez. Sí, podría depender de las dos cosas, de la madurez, porque cada instante que va pasando le va quedando menos madurez a tu derivado, ¿cierto? Te vaya acercando a la fecha límite. Y obviamente también va a depender del movimiento subyacente. Obviamente esta cuestión que está aquí va a ser repelúa, va a ser pelúa sacarla. Pero nosotros nos vamos a acordar de cálculo. Cálculo uno. Cuando ustedes aprendieron cálculo en los primeros años de la universidad, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes tenían una función y, o cualquier función f de x, cualquier función f de x, ustedes la podían, una función que fuera súper complicada, ¿cierto? La podían, la voy a poner aquí en otro colorcito, ¿ya? Una función f de x la podían escribir haciendo una sumatoria, ¿se acuerda? Teníamos el A0, ¿cierto? Más el A1, ¿cierto? Con la función de su primera derivada, ¿cierto? Con el factorial de n, ¿se acuerda? Esa ecuacioncita que está acá, que era una sumatoria, eso se llamaba expansión de Taylor, ¿se acuerdan? Expansión de Taylor. Nosotros podríamos hacer una expansión de Taylor ahora también para los derivados. Y la expansión de Taylor la vamos a expandir en dos dimensiones. ¿En cuáles dimensiones? En la dimensión del subyacente y en la dimensión de la madurez. Es una expansión de Taylor un poquitito más sofisticada, es una expansión de Taylor en dos dimensiones. Esa expansión de Taylor en dos dimensiones es esta ecuacioncita que está acá arriba. Si ustedes se fijan en esa ecuacioncita que está acá arriba, empiezan a aparecer unos términos cuadráticos, porque la expansión de Taylor te decía, oye, vamos a tener el elemento uno, ¿cierto? Vamos a tener el elemento, ¿se acuerdan? Si ustedes revisan sus expansiones de Taylor, después vamos a tener aquí una 2 y ahora con la segunda derivada, ¿cierto? Después vamos a tener, y así sucesivamente, hasta tener hasta una n, ¿cierto? Hasta con la enésima derivada. Obviamente cuando tú agrandabas tu expansión era cada vez más exacta. Aquí también vamos a hacer lo mismo con una expansión de Taylor. Entonces, esta cosita que está acá viene de una expansión de Taylor. ¿Ya? Los que quieran aprender un poquitito más de derivados, de cómo se ve esto, pueden tomar el curso de derivados, porque es del magíster, y ahí se les enseña la expansión de Taylor, y se les enseña bien cálculo estocástico, ¿no? O sea, esto viene acá de una expansión de Taylor. Expansión de Taylor. Expansión de Taylor.
Ya, ahí se le enseña bien eso. De hecho, yo hago ese curso. Por ahora nos vamos a quedar con esa intuición. Nos vamos a quedar que el derivado y el subyacente se mueven como la ecuacioncita que está acá arriba y la ecuacioncita que está acá abajo. Lo importante es que esas dos ecuaciones, si ustedes se fijan, esas dos ecuaciones que están ahí, describen el movimiento instante a instante del subyacente y el derivado, y esas dos ecuacioncitas que están aquí tienen este elemento que es el dz, y ese dz que les dije que era, que ese dz sigue, que es la parte random y que es la parte que sigue una normal. Entonces, en ambos, obviamente, dado que el subyacente se mueve con una normal, ¿cierto? El derivado, como depende del subyacente, también debería ser con una normal, pero obviamente una normal multiplicada por algo para ajustarse, dado que es una transformación, si es un derivado que debería algo más. Entonces, esa es la intuición de esas dos ecuaciones. Entonces, ahora vamos a ir a las ecuaciones. Si ustedes se fijan, esas dos ecuaciones que están aquí, el movimiento del subyacente y del derivado. El primero es simplemente ver algo totalmente razonable, que es el valor esperado más una parte random, y que esa parte random está aquí el de z, ¿ya? Esa parte random que es el de z. Y tenemos el derivado que también va a depender del otro, obviamente, que viene una expansión de Taylor, pero también tiene este dz. Nosotros queremos no valorizar este que está acá arriba, nosotros queremos valorizar ¿cuál? El derivado. Este es el que nosotros queremos valorizar. Este es el que nosotros queremos valorizar, el derivado. ¿Cierto? Y ese derivado tiene una parte estocástica. Igual que cuando yo le enseñé en la parte de árboles binomiales. ¿Se acuerda que la col, cuando subía o que bajaba, tenía dos valores distintos? También tiene una parte estocástica, porque pudo haber subido o pudo haber bajado. Y nosotros lo que hicimos fue crear un portafolio que te eliminaba esa parte aleatoria. Entonces lo que nosotros queremos hacer ahora es también tratar de eliminar esto. Eliminarlo. ¿Por qué? Porque después, instante a instante, nosotros podemos llevarlo después a valor presente y a valor presente lo vamos a llevar a la tasa libre de riesgo y no a la tasa que le correspondería, que no la sabemos calcular. Entonces, si nosotros creamos un portafolio, vamos a hacer el mismo truco. Vamos a crear un portafolio, pero ahora instante a instante, para todos los potenciales casos de la economía que vienen de una normal, que no sé qué valor va a tomar, y que esa normal, esa parte que viene con lo normal, que es el de Z, la queremos eliminar. Hagámoslo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un portafolio. Fíjense ese portafolio que está aquí. Lo vamos a subrayar. Lo vamos a rayar bien, porque fíjense que ese portafolio, ahora lo estamos haciendo instante a instante. Vamos a crear ese portafolio. Y ese portafolio, si ustedes se fijan, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejemplo de árboles binomiales? ¿Se acuerdan que yo también les dije que íbamos a hacer un portafolio? Y ese portafolio iba a ser, ¿cierto? Un delta multiplicado por S menos la col. Fíjense, porque si no se acuerdan, lo podemos poner acá en la pizarra, que es el que, cuando yo les expliqué los árboles binomiales. Fíjense cuando les expliqué los árboles binomiales. Aquí está. Fíjense que creamos ese portafolio que está aquí. Acá está. Fíjense. El portafolio que es algo multiplicado por S menos C. Aquí, aquí, ahora, es exactamente lo mismo, po. Ese es un portafolio que vamos a tener el derivado, que es el menos C, más algo multiplicado por S. Entonces quiere decir que ese delta que está aquí
En realidad, ese delta es la derivada parcial del derivado con respecto a ese, po. Pero es lo mismo. Aquí también vamos a usar el concepto de valorización neutral a riesgo. Queremos eliminar la parte estocástica. ¿Y cuál es la parte estocástica? Esa que está ahí, po. Veamos si es que con ese portafolio se elimina la parte estocástica. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a ver ese portafolio y ahora, como nosotros no nos interesa ver ahora cómo se mueve el derivado, sino que cómo se mueve ese portafolio, vamos a calcular cómo se movería el portafolio, que el diferencial del portafolio, que este que está aquí. Fíjense que esta ecuacióncita que está acá, que es el DF, es la que ya está acá arriba, pues, que yo ya se la enseñé en la intuición. Y ese DS que está aquí, está acá arriba, po. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos, tenemos el DF, lo ponemos aquí, que es la misma ecuación que está acá arriba, y ponemos más la derivada parcial de df con respecto a s por ds. Y aquí está el ds. El ds que está aquí, que era ese que está acá. Fíjense que ahora el diferencial del portafolio no tiene el dz. Y el dz, acuérdense que era la parte random, pues. Se eliminó la parte random. Ahora ese portafolio que está aquí no tiene parte aleatoria. No tiene parte aleatoria. Entonces, si no tiene parte aleatoria, quiere decir que ese portafolio se mueve como un bono, libre de riesgo. Claro. Entonces, el movimiento de ese portafolio debería ser igual al movimiento de algo que no tiene riesgo, que es un bono, po. ¿Y cuánto debería ser el movimiento de un bono? El movimiento de un bono, ¿cierto? El movimiento de un bono es igual, ¿cierto? Que lo podríamos poner aquí, ¿eh? Lo vamos a poner aquí, que igual a un bono, po. Entonces diríamos, el delta de un bono, ¿cierto? Va a ser igual al R multiplicado por el bono. O se lo voy a poner más, lo voy a poner más clarito, porque a lo mejor ahí se confunden, ¿ya? Lo vamos a borrar este, lo voy a poner más clarito aún, ¿ya? El, algo que un bono parece que no tiene riesgo, un bono libre de riesgo, es de B partido por B es igual al RF por delta T, obvio, pues. Sí, puede ser un bono. Entonces, como esta cosa se comporta igual que un bono, entonces sí, debería ser comportarse así, pues. Entonces nosotros podríamos igualar esta expresión con esa expresión, pues. Las podríamos igualar. Igualémosla. La igualamos. Fíjense, tenemos que así se debería comportar este portafolio, porque se comporta como un bono, ¿cierto? Entonces nosotros decimos el pi, este que está acá arriba, que venía de aquí de esta expresión, ¿cierto? Vamos a poner aquí, que va ahí, ¿cierto? Y esta otra parte que está abajo debería ser r multiplicado por el valor de pi. ¿Y cuánto valía pi? Ah, pi, que era el portafolio que inventamos, sabemos cuánto vale, que este valorcito que está acá arriba. Y este lo reemplazamos aquí. Reemplazamos. Y nos queda esta ecuación que está acá. Esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial que así, si nosotros la resolvemos, vamos a encontrar el valor de el derivado. Pero adivinen qué, esa ecuación diferencial ya fue resuelta como en el 1800, incluso antes que se transaran los derivados. Esa ecuación diferencial es la ecuación del calor. La ecuación del calor. ¿A qué se refiere el calor?
Es que lo que pasa es que el calor se mueve con onda. Entonces, por ejemplo, cuando hay un incendio, por ejemplo, en la casa al lado, la onda de calor empieza a viajar por la pared con una onda de calor. Entonces, una buena pared que sea aislante contra los incendios tiene que ser de tal forma que te elimine esa onda. Entonces, los que estudian la onda de calor, ¿cierto? Resuelven esa ecuación y la resuelven hace rato. Parece que yo estudié ingeniería civil mecánica, la parte de radiación de auto. Yo veía esta ecuación para ver cómo se disipa el calor del motor del auto o de las máquinas. La ecuación está resuelta. Incluso antes de yo estudiar finanzas, que no sabía que iba a estudiar finanzas, cuando estaba estudiando ingeniería, esa cuestión está resuelta, chao. Y cuando resolvieron esa ecuación se llama la ecuación de Black-Scholes. Y que sirve, como les decía, solamente para las opciones que son europeas. ¿Por qué sirve solamente para las ecuaciones que son europeas? Porque aquí, ¿de cuándo lo volví a encontrar? ¿Qué sentí cuando volví a encontrar en finanzas? Me encontré contento porque fue más fácil el cambio de finanzas. Entonces, ¿por qué con la ecuación europea, esa, esa ecuación que está aquí solamente sirve para la ecuación europea? Porque al final, si ustedes se dan cuenta, yo hice todo el desarrollo, pero nunca les dije que era europeo o americana, ¿eh? La verdad. Incluso podría haber sido, esta ecuación sirve para una europea y una americana. Una europea o una americana. Sirve, sirve. Pero cuando tú la resuelves, porque las ecuaciones diferenciales para resolverlo hay que ponerle algunos pivotes, que es el punto inicial y el punto final. Ya. En la ecuación, en la opción europea, está súper bien definido ese pivote. Tenemos el valor en el tiempo cero y tenemos el valor en el tiempo t, porque no se pueden ejercer antes. Entonces, como está bien definida para opciones que son europeas, esa ecuación diferencial se puede resolver. No la vamos a resolver aquí porque nos vamos a demorar un poquitito, pero no se preocupe, si que alguno quiere estudiar finanzas más serias, ya nos vamos al magíster y ahí lo van a aprender bien. Por ahora no, por ahora no. ¿Para qué nos vamos a morir con una ecuación diferencial? Tampoco es muy difícil resolverla, pero no nos vamos a marear aquí. Lo importante es que con la europea sí tenemos esos pivotes. Con la americana no, pues, porque se podría haber ejercitado en cualquier instante. Entonces, por eso no la podemos resolver en forma, no podemos resolver esa ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial solamente se puede resolver para la europea, para la americana no, no está bien definida. Y cuando se resuelve, llegamos a esta ecuación. Esta es la ecuación de Black-Scholes. Esta es la ecuación ya que sirve para opciones que son europeas. Para opciones europeas. Es re fácil esta cuestión porque esto lo metí en Excel. Se ve una ecuación fea, pero no es fea. La verdad que no es fea. Para una call, ¿cuánto vale una call? Para una call aquí tenemos el valor de la call. ¿Y cuánto vale una put? Europea. Americana parece que esta cuestión no sirve. Va a ser el valor de ese cero, el caso de la call, ¿cierto? Por la normal, ¿ya? La normal la obtienen de Excel, pues. La normal de una cosita que es de uno. ¿Cómo se calcula de uno? Con esto que está aquí. Es re fácil calcular de uno. Tú vayas de uno, lo calculaste, Excel, Excel, y le decís, oye, para ese valor que me encontré de D1, Excel, entrégame cuánto es el valor de la normal, ¿ya? Entonces te va a entregar el n de del n de 1. Menos k, e menos rt por n de 2. ¿Y cuánto vale n de 2? Este que está aquí. Es re fácil. Esto no es nada, no hay que optimizar, no hay que hacer ninguna cosita. Es meterlo en Excel nomás. ¿Ya? Se mete en Excel. Y se encuentra. Esa es la ecuación de Black-Scholes. Y esa ecuación, acuérdense que sirven para europeas. ¿Cómo va a ser en la prueba? En la prueba, ¿cómo va a ser? Yo le voy a pedir calcular la ecuación de Black-Scholes, si no es muy difícil. Y ustedes en la prueba, bueno, ahora están en la clase, entonces tienen computadora ahí mismo, entonces pueden abrir Excel y lo resuelven ahí mismo. Si no estuvieran en la casa, con el computador, yo lo que le haría es pasarle la tablita de la normal. Ustedes van y bajan de internet, ponen tabla de la normal. Por ejemplo, si ustedes van y abren internet, a ver, hay que abrir internet, tabla de normal, a ver, tabla de normal. La tabla normal es una tabla, ¿no? Pues esta cuestión. Entonces tú vas aquí, imágenes, distribución tabla normal,
Aquí están las imágenes de la distribución de la tabla normal. Y yo puse en Google tabla normal, esto que está aquí. Y van a esa tablita, dependiendo del valor de D1, van y buscan acá en la tablita y lo calculan. Así de fácil. Lo importante de la ecuación de Black-Scholes, lo importante de la ecuación de Black-Scholes es que si ustedes se dan cuenta, usó la misma intuición de la valorización neutral al riesgo, porque creaste un portafolio, este portafolio que está acá, que te elimina el riesgo, pero incluso ahora, ni siquiera en forma binomial, te eliminó el riesgo en todos los potenciales casos de la vida. Entonces, por eso es una ecuación exacta. Y se crea el mismo portafolio que se hizo en árboles binomiales. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. En árboles binomiales yo se lo enseñé de esta forma que está acá. Pero es lo mismo. No es que sea ni más, es lo mismo. Que es un algo multiplicado por S menos C. ¿Y cuánto va a valer ese algo? Es el diferencial. La derivada parcial. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, pues. Profe, Entonces, ¿cuál es el valor de D2? La fórmula. de todo es una ecuacióncita que nomás pues, pone el logaritmo natural de S0 dividido por K más RF menos sigma cuadrado dividido por 2 por T, y eso dividido por sigma, que es la volatilidad que tú del mercado, por raíz de T. Sí, la normal es una normal estándar, la normal 0,1. La normal 0,1. Ese viene de una normal, este es una, claro, este es de la normal, aquí sale 0 y con una división estándar 1. Entonces, N 0,1. ¿Ya? Súper. Eso es. Entonces, esa es la intuición de la valorización neutral a riesgo. Si ustedes se dan cuenta, en los dos lo usamos. Por eso es tan valioso. Esto lo podría hacer para cualquier cosa. Incluso más, si ustedes se ponen a pensar, el concepto de la valorización neutral a riesgo, a lo mejor no van a tener que resolver la ecuación diferencial, pero lo podrían haber hecho con métodos numéricos, con árboles binomiales, así de simple, como yo les enseñé en la clase pasada, usando la misma valorización. Podrían valorizar lo que ustedes quieran, que ustedes quieran. Dense cuenta de eso. ¿Ya? Porque imagínense, yo en la prueba les puedo poner a valorizar lo que yo quiera, po. Entonces, ustedes tienen que entender bien la intuición de dónde viene detrás esto. ¿Listo? ¿Estamos? Ya. Entonces, la valorización neutral de riesgo que yo les decía, ¿cierto? Que te permite valorizar lo que ustedes quieran. ¿Ya? Dado, chiquillo, que nos queda una clase y media, porque ya son las 1:15, ¿cierto? Lo que queda de derivado, que es la volatilidad implícita, por este año no lo vamos a ver. ¿Ya? No importa tanto de la volatilidad implícita porque de verdad lo más importante era las valorizaciones. ¿Ya? Este año no lo vamos a ver. Y nos vamos a saltar y les quiero enseñar en esta clase y media la intuición del riesgo. Entonces vamos a continuar ahora con el riesgo. ¿Ya? Y les voy a enseñar el riesgo y que el riesgo no está bien calculado como ustedes lo están calculando en este minuto. ¿Ya? Y les voy a explicar por qué no está bien calculado como lo están calculando en este minuto. Entonces, les voy a poner, les voy a enseñar les voy a enseñar al riesgo. Ustedes tienen que tener claro que en finanzas hay dos cosas. Nosotros nos hemos dedicado principalmente a una de ellas, pero esta otra no es menor. ¿Ya? En finanzas, yo le he dicho siempre, hay dos cosas. Tratar de maximizar los retornos, ¿cierto? Y valorizar bien las cosas, transar para valorizar los retornos, ¿sí? Le he enseñado un montón sobre eso. La otra es minimizar el riesgo. Y se lo he enseñado parcialmente en que hay diversificación, toda esa cuestión, ¿cierto? También se lo he enseñado un poco. También cómo usar derivados y todo. Reducir riesgo. El problema es que cuando yo le enseñé el riesgo, pero no dije cómo se calcula el riesgo. ¿Ya? Entonces, les quiero poner aquí, primero, vamos a ver estos datos.
y vamos a empezar a tratar de entender cómo sería una buena medida de riesgo. Estos datos que están acá, el riesgo puede venir de cualquier cosa, por ejemplo, este tipo de cambio, ¿ya? El tipo de cambio también te puede afectar en términos de riesgo si tú tenías una compañía que compra elementos que son importados o tú también exportas, tienes un riesgo de tipo de cambio. Obviamente lo podrías gestear con un derivado, toda la cuestión, pero primero entendamos bien cómo calcular riesgo, ¿ya? Lo primero que vemos aquí, este es el tipo de cambio, ¿cierto? Dólar-peso. Fíjense que aquí claramente podemos ver que hay veces, ¿cierto? Esto no es el riesgo, estos son los retornos. Esto es cómo se mueven los retornos, ¿cierto? Se mueve. Este es el gráfico de los retornos. Este, vamos a poner aquí para que no se vayan a confundir, porque esto no es que sea riesgo, esto son los retornos. Vamos a poner aquí. Este es el gráfico de los retornos. Retorno y este es tiempo. Podemos ver que a veces los retornos se mueven mucho y otras veces se mueven poco. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, en esta partecita que está ahí, hay poco movimiento de los retornos, pero por acá hay harto movimiento de los retornos. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que te está diciendo esta cuestión es que el riesgo cambia a través del tiempo, ¿sí? Y si cambia a través el riesgo a través del tiempo, tenía un problemita cuando tú usas la desviación estándar. ¿Por qué tenía un problemita cuando usáis la desviación estándar? Sí, porque la desviación estándar, en el fondo viene de la varianza, ¿cierto? Entonces la desviación estándar, ¿cierto? Es, es la sumatoria, ¿cierto? Es la sumatoria de el retorno The y, ¿cierto? A través participant del has tiempo, left the meeting. menos el promedio de los retornos al cuadrado, ¿cierto? Dividido por 1 partido por n menos 1, ¿sí? Y a esta cosa que está acá, la raíz. Esa es la desviación estándar. Fíjense en la ecuación de desviación estándar. La ecuación de desviación estándar en el fondo es un promedio de desviaciones cuadráticas. Sí, pues es un promedio, porque aquí tenía una sumatoria y lo dividiste por n-1. Sí, pues es un promedio de desviaciones cuadráticas. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema con lo que tenemos acá en el gráfico? Tenemos un problema primero grandote. El primer problema grandote es que si tú te fijas, cuando tú calculaste el promedio acá arriba, de la desviación estándar, tú le estás dando el mismo peso al dato de hoy día que al dato, imagínate que tú lo calculáis con datos de 5 años, la desviación estándar, como lo hicieron en la tarea, con datos históricos de los últimos 5 años o de los últimos años. Tú le estás dando el mismo peso a la desviación de hoy día que la desviación de hace 5 años atrás. Porque todas valen lo mismo, porque la estáis dividiendo por n-1. Entonces, la desviación estándar primero tiene un problema de que es súper difícil que se vaya ajustando. Es súper difícil que se vaya ajustando porque le estáis dando el mismo peso a los datos de hoy que hace un año atrás o 2 años atrás, dependiendo de cómo hiciste tu muestra. Alguien me podría decir, bueno, calculemos desviación estándar de solo con un mes. Igual vaya a tener el mismo problema porque hace un mes probablemente la información debería valer menos que la información que tenía hoy día. Bueno, calculemos desviación estándar con un dato nomás. Bueno, ese es el retorno. No, pues tampoco es eso. Entonces lo primero que ustedes se tienen que dar cuenta es que una buena medida de riesgo, debería darle más peso a la información de hoy día que a la información de hace 5 años atrás. Eso es lo primero, ¿cierto? Fíjese en ese gráfico que está ahí, vamos a hacer un histograma de los retornos, o sea, del tipo de cambio, que es lo mismo. Es el histograma. De lo mismo que están acá antes, este es el mismo. Fíjense en ese histograma. Fíjense en ese histograma. ¿Qué pasa acá en el histograma? Fíjense, al parecer el lado izquierdo es distinto que el lado derecho.
Sí, pues es distinto. Es distinto el lado izquierdo que el lado derecho, po. Las distribuciones reales no siguen una normal, po. A la normal, ¿se acuerdan que recién les dije que los datos seguían con una normal? La normal es una cosita así, que es simétrica el lado izquierdo que el lado derecho. Pero el mundo real no es así, po. No es, no es simétrico. Les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo. Imagínense que tiene un ramo difícil, así, difícil, difícil, difícil. ¿Cuál ramo difícil? No sé, pues, dígame usted un ramo difícil. ¿Qué ramo? Marketing, ya, vamos a marketing. Finanza uno es fácil, pues si la solemne se la regalo. No, pues un ramo difícil, pues, un ramo, ya, marketing, marketing. Ya. Marketing, supongamos que marketing es difícil. O organización industrial, o lo que usted quiera, el ramo que usted quiera. Piense en un ramo que usted sea peludo, que no necesariamente el difícil para todo, el que le haya costado a usted. Vamos a poner aquí una tablita. Vamos a poner aquí en una tablita. Disculpe que le explique esta intuición, pero esto es importante, ¿ya? Claro, porque es importante que entiendan la intuición porque así entienden cómo se comporta la gente es rara, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner nivel de felicidad. Felicidad, ¿ya? Y el nivel de felicidad supongamos que va entre -10, cuando tú estás súper infeliz, y entre 10. Supongamos que en este ramo, pongamos aquí un nombre, ¿ya? Si está lo mismo. Ya pongamos un nombre, un curso complicado, un curso, no sé, pues, macro internacional, o o economía internacional, eco internacional, eco internacional. Claro que lo da. ¿Quién lo da lo de dar la Eugenia? Somos súper amigos con la Eugenia. Un ramo peludo por la Eugenia. Supongamos que en ese ramo va y te sacáis un 7. ¿Qué nivel de felicidad voy a tener? Si sacáis un 7. O en estadística, como dice el Felipe. Si sacáis un 7 en estadística, ya. ¿Cuánto feliz vaya a ser? Yo no, yo voy a ser súper feliz. Voy a ser el único que me sacó un 7. Feliz, 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 feliz. Supongamos que eres feliz. ¿Qué pasaría si es que en ese ramo te sacáis un 1? ¿Tú voy a ser -10? No, pues no voy a ser -10. En realidad tú voy a ser, te vaya a salir de la escala, va a ser como un -15. Porque las cosas negativas te duelen más que las positivas, po. Siempre lo negativo te duele más. Yo me acuerdo cuando mi abuelita me decía, disculpe que le hable a mi abuelita, pero mi abuelita me decía, oye Alejandro, uno cuando realmente aprende, aprende cuando se equivoca. Cuando uno le va bien, uno no aprende nada. Cuando te equivocas y aprendes porque te duele más, po. Claramente la gente le da más peso a las cosas negativas. Y eso, más peso a las cosas negativas, seguramente van a hacer sobre reacciones a los elementos negativos y claramente eso va a generar que la distribución, que es reflejo de comportamiento de las personas, no sea simétrica. Entonces, una buena medida de riesgo, vamos a poner una buena medida de riesgo, debería considerar, ¿cierto? Distinto peso, distinto peso, peso a datos recientes. Después, que la distribución no es simétrica. Cuando una distribución no es simétrica, distribución no simétrica, uno mide la distribución que no son simétricas. A propósito del curso de estadística que le quedó gustando al Felipe Venega. ¿Se acuerda cuando aprendieron estadística una distribución? Una distribución, uno habla de simetría o no simetría con el tercer momento de la distribución que se llama no, la skewness, perdón. Es el skewness. Claro, cuando la cuestión tiene skewness, pues skewness. Adicionalmente, fíjense en esa distribución que está aquí, vos. Fíjense por acá.
de repente hay como unos saltitos en la cola de la distribución. ¿Qué significa eso? Súper fácil, pues la cola de distribución significa que las personas, nosotros no nos comportamos de forma racional y le damos sobrepeso a los eventos extremos. ¿Qué significa el sobrepeso a los eventos extremos? La gente se compra la lotería porque piensa que va a ser millonario, piensa que su probabilidad de ganársela es más grande de lo que es y paga un boleto de la lotería o va al casino. Sí, bo. Cree que su chance es más grande de lo que es. Es irracional la gente. También es para el lado negativo, porque para el lado negativo la gente tiene que, a pesar de que son gente, por ejemplo, que compra un seguro de auto, a pesar de que la persona es súper segurito o segurita y maneja tranquilito, siempre a 50 kilómetros por hora, no pasa o sea, no se salta ningún señal de tránsito, todo perfectito, todo perfectito. O incluso usa re poco el auto, usa, igual tiene seguro. ¿Por qué tiene seguro? Porque le da pánico que le pase un evento extremo, negativo. Entonces nosotros nos deberíamos fijar en las colas de la distribución también, po. Las colas de distribución, eso se llama en estadística, que al Felipe no le gustaba, la estadística se llama la kurtosis. Cuando una distribución es leptocúrtica, quiere decir que tiene las colas anchas, que la gente le da más peso a lo extremo. Kurtosis. Kurtosis. Fíjense en esos tres elementos, peso de los datos más recientes, que la distribución no es simétrica y que las colas de distribuciones son importantes. Eso no lo incluye la medida que ustedes hicieron de desviación estándar. La desviación estándar, fíjense aquí, lo que hace la desviación estándar es en promedio qué tan ancho es esta cosita que está aquí. Eso que está acá es la desviación estándar, la standard deviation. Pero la standard deviation no te mide la simetría, no te mide las colas, no te mide que a las cosas les den más peso. Más encima la desviación estándar hasta es complicada, ¿ah? Lo ideal sería que una medida incluyera, ¿cierto? Incluyera también el ancho de la distribución, que lo que hace la distribución de la distribución estándar, incluyera el ancho de la distribución, que lo hace la desviación estándar, que te incluyera, que te diera más peso a los datos recientes que los datos pasados. Tercero, que te diera, que se diera cuenta que la distribución no es simétrica. Cuarto, que te incluyera la intuición de que las escuelas de la distribución son importantes. Agreguemos un quinto. Quinto, que sea fácil. Chuta, me la estáis poniendo pesada, Alejandro, ¿no? Que sea fácil, ¿cierto? Que sea fácil. Y más, quería incluir estas cuatro cosas y que más encima sea fácil. Sí, eso es lo que quiero. Cosa que después el tatita, cuando le vaya a vender tu fondo de inversión, se la mostré en una medida fácil que te incluye todas estas cosas. Oye, si hay una medida, y que es la medida que se usa en el mercado, y que es mucho mejor, se llama Value at Risk. Y que te incluye todas esas cosas. Te los voy a explicar aquí, con este gráfico. Fíjese que esta es la distribución. Bueno, aquí puede haber sido no necesariamente esta igual a esta otra que está acá. Pero una distribución, en realidad, si que yo quisiera concentrarme en qué tan ancha es, si es que la parte positiva es distinta que la negativa, y las colas de la distribución, en realidad, piensen en el riesgo, y yo me concentraría, ¿sabes qué? En esta parte que está acá, po, porque esa es la parte que me hace daño. ¿Por qué es la parte que te hace daño? Claro, porque si tú tienes una empresa, tú soy el gerente de la empresa, ¿cierto? Estás invirtiendo ahí, tú soy el dueño más encima, tenés tu empresa, tu panadería, empezáis a vender pan. Oye, hay veces que te va a ir súper bien, y puede ser que también te vaya mal, es riesgoso, porque igual estás haciendo un negocio, no sabéis los futuros flujos de caja. Puede ser positivo, puede ser negativo. Oye, ¿a mí me afectan los positivos? No, pues mejor, más contento. ¿Cuáles son los que me duelen? Que hasta a lo mejor me voy a ir a quiebra.
Y quiebra significa que hasta capaz que mi mujer se vaya, mi hijo lo voy a tener que sacar del colegio, no voy a ver con ella, hasta puede ser que tenga deuda y me vaya a la cárcel. A la que me importa son los eventos extremos negativos. Por eso yo pagaría un seguro. Y fíjense que al concentrarse en los eventos extremos negativos, primero, esa parte considera, ¿cierto?, qué tan ancha es la distribución. Que claro, si es que lo vamos a poner en inglés, porque después a lo mejor lo vamos a poner en white. ¿Qué tan ancha es la distribución? Y que eso en el fondo es, entre comillas, lo que te hace la standard deviation. Claro, porque sé que esa colita de la distribución, este valor que está aquí, supongamos que ese valor que está ahí es 100. ¿Ya? Entonces cuando pierdo 100 millones de dólares, es el que me afecta. Claro, sé que la distribución es más ancha, ya no van a ser menos 100, pues, sino que van a ser menos 150. Entonces, esta que está aquí te la incluye, pues, te incluye el ancho. También te incluye la simetría, pues. ¿Por qué te la incluye? Porque te estás concentrando en la parte que te importa, en la parte izquierda. ¿Qué te importa la parte derecha? No, pues me concentro en la parte que me importa. ¿En cuál? En la parte izquierda, pues. Te incluye la simetría, pues. Adicionalmente, dado que te estás ubicando en las partes que realmente te importan, que son los casos extremos, obviamente te incluye las colas, pues. Y si me la calculáis más o menos bien, que se las voy a enseñar acá, podríamos también darle más peso a la parte negativa, o sea, más peso a perdón, a los datos nuevos. Nuevos. Fíjense, nosotros lo que hacemos con el valor risk es decir, ok, tengo mi empresita, voy a ver todos los escenarios posibles, algunos van a ser positivos y otros van a ser negativos, los voy a poner en una distribución. Claramente, esa cuestión podría ser asimétrica, las colas podrían ser más anchas, lo que sea, no me importa. Me voy a concentrar en la parte izquierda. La parte izquierda, y voy a decir, oye, ni siquiera lo voy a llamar en valor de términos de número, como la división estándar que dice, tanto por ciento, no. Voy a decir, en tu negocio que vale, no sé, 200 millones o 100 millones de dólares, o 50 millones de dólares, o no sé, pongamos cualquier número, 200 millones de dólares. Tu negocio vale 200 millones. En el peor de los casos, en el 95, en el 5% peor de los casos, ¿tú cuánto vas a perder? Tú vas a perder 100 millones de dólares. Entonces, más encima, el value risk es en términos de plata. En términos de plata. Eso es re fácil porque uno le decir al viejito, oye, ¿sabes qué? De tu portafolio, cuando digo el 5% se lo vamos a explicar más fácil al viejito, porque el 5% le dice, una de cada 20 veces al viejito, vamos a poner al viejito Alejandro, al tatito Alejandro le vamos a decir, oye, tatito Alejandro, una de cada 20 veces, que usted lo piensa en el 5%, pero una de cada 20 veces, tu negocio va a perder 100 millones de dólares o más. El tatito te va a entender de una, porque más encima se lo decía en plata, ni siquiera en un número. Y ese número te incluye esas 4 cuestiones, po. Entonces, aparte que te incluyó todo eso, más encima es fácil de reportar, po. Porque tú decís, una de cada 20 veces, yo voy a perder 100 millones de dólares. Súper intuitivo, po. Y te incluyó todo el resto. Eso se llama value at risk. ¿Cacharon? Se dieron cuenta que la desviación estándar no te incluye todos los riesgos. Hay más riesgos. Porque a ti no te da lo mismo los eventos positivos que los negativos y también no te dan lo mismo los casos extremos. También no te da lo mismo la información reciente que la pasada. Con la desviación estándar ustedes no tienen eso. La desviación estándar es un proxy del riesgo. El value risk también es un proxy del riesgo, porque este no es una medida exacta al riesgo, pero es una medida mejor de riesgo. Ambos son proxy, nunca vamos a ver el riesgo real. Pero si que vamos a usar proxies,
tratemos de usar un proxy lo mejor posible, po. Esta idea se llama value at risk y es súper simple, porque más encima se reporta en plata, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el barrio y la otra? Como les dije, todas estas cosas que tiene, ahora va a depender de cómo lo calculamos. Hay distintas formas de calcularlo. Hay distintas, hay algunas más sofisticadas, otras que son más simples. Acá en la clase les voy a enseñar tres. Tres, ¿ya? Una que es hacer lo mismo que la división estándar, pero reportado como value at risk. Que es lo mismo que ustedes ya están haciendo, pero reportado como value at risk. Que esa no es la mejor, pues, porque en el fondo la desviación estándar todavía no te incluye la simetría y toda la cuestión. Pero se los voy a enseñar que la mayoría les diría que en Chile hace eso. Y después les voy a enseñar dos mejoras adicionales, cómo mejorarla esta cuestión. ¿Ya? Les voy a enseñar primero esta que es lo mismo que usted aprendió en la aviación estándar, pero transformarlo al lenguaje de value at risk. ¿Ya? Entonces, el primero, hay distintas formas, como yo les decía. Aquí les voy a enseñar tres. ¿Ya? Hay varias más, ¿ah? Hay varias más, pero si no, también nos vamos a volar porque necesitan un poquito ustedes más de estadística. ¿Ya? Entonces, si no, no entonces vamos a enseñar en las que son más facilitas. ¿Ya? Pero que son suficientemente buenas, ¿ah? Que son suficientemente buenas. Cosa que entreguen algo mejor cuando ustedes estén trabajando de verdad, pues. No hagan lo que hacen todos los chilenos, esta cuestión cuando entregan valor risk. Pero yo les voy a enseñar lo que hacen todos. Lo primero que hacen todos es calcular la desviación estándar. En el fondo, detrás de la desviación estándar, ustedes están asumiendo lo que hacen todos. El primer método, que es el primer método que está aquí, que es el método de varianza-covarianza. Y ese es lo mismo que ustedes ya saben hacer. ¿Qué es el método de varianza-covarianza? Ustedes asumen que los retornos siguen una normal, ¿cierto? Que siguen una normal. ¿Qué significa que sea una normal? Que ustedes vamos a graficar aquí los retornos que siguen una normal. Una normal. Ustedes tienen la distribución que está aquí, que sigue una normal. Bueno, no me quedo tan normal, pero que es simétrica, que tiene las colas que no cambian, una normal, y ustedes antes calculaban esta cosita que está acá, que es la desviación estándar, ¿cierto? Y esa cosa que está aquí, la standard deviation, ¿cierto? Y esta cosa que está acá, ¿cierto? Lo llaman sigma, ¿ya? Pero siguen asumiendo, en este caso que se llama matriz de varianza-covarianza, siguen asumiendo que es una normal, po. Y nosotros sabemos que una distribución normal no es buena porque la distribución normal es simétrica y no se ajusta a las colas de la distribución y más encima le da el mismo peso a los datos de hace 5 años que los datos de ahora. La única diferencia de esta cuestión es que vamos a transformar esa cosita que se llama desviación estándar al lenguaje de value at risk. Entonces, no es bueno esto hacerlo, pero esto es lo que hacen casi todos. ¿Ya? Pero se los te quiero enseñar, pues, porque primero tenemos que partir con lo que no sea, o sea, al menos entender cómo se lo reportan los demás. ¿Ya? Entonces, ustedes saben cuando tienen un portafolio, ¿cierto? O cuando tienen cualquier activo, ustedes saben, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ustedes saben que yo les enseñé hoy día? Nosotros sabemos que el retorno de un activo, ¿cierto? ¿Cierto? El retorno de un activo de S partido por S era mu de T, ¿cierto? Más sigma de Z. ¿Se acuerdan que aprendimos eso? Sí, hoy día lo aprendimos así, en Random Walk. Entonces, de lo que nosotros podríamos decir, oye, fíjense que este es el retorno, pues ese es el retorno que está ahí. ¿Cómo podríamos calcular el value at risk? El value at risk es este pedacito que está aquí, pues. Y ahí. Decirme qué número te alcanza justo cuando esto sea el 5% de los casos. ¿Sí? Ya, entonces yo digo, ya, bueno, ¿cuánto va a ser el 5% de los casos? Entonces yo digo, ya, en el 5% izquierdo, ¿cierto? En el 5% izquierdo va a ser la cantidad de plata que voy a perder, ¿cierto? Va a ser igual a
¿cierto? De mu partido por S. Piensen que, supongamos que el mu, el valor esperado, como es muy chiquitito, retornos diarios, supongamos, retornos diarios, o puede ser cualquier valor, pongamos el mu, ¿cierto? Ya, pongamos el mismo mu, va a ser más el sigma multiplicado, acuérdense que esta cosa venía de una normal, pues, una normal 0,1. Y una normal 0,1, si ustedes van y le meten a una normal 0,1, el 5% de los casos, la normal 0,1 te va a entregar el valor de 1,64. Entonces uno pone aquí 1,64. Entonces, ¿cuánto sería el value risk? El value risk sería, ese es la plata que tú perderías, ¿cierto? Entonces el value value at risk, value at risk sería igual a la plata que tú tenías invertida por este retorno que lo vamos a poner aquí al 5%. Por el retorno al 5%. Retorno de S partido por S al 5%. Entonces, ¿cuánto sería? Tu platita multiplicada por mu más sigma por 1,64. Ese que está aquí sería el value risk. Este que está aquí sería el value risk. ¿Ya? Ese que está ahí sería el value risk. Yo les enseñé en la clase que esto que está acá, si ustedes se fijan, son con retornos que son retornos discretos, po, ¿cierto? Son con retornos discretos. Pero si es que son con retornos continuos, entonces yo debería ajustar un poquitito mi ecuación cuando sean retornos continuos. Entonces, cuando son retornos continuos, esta ecuacioncita que está aquí, hay que ajustarla. Hay que ajustarla. ¿Y cómo se ajusta cuando los retornos son continuos? Ah, no, que cuando los retornos, lo voy a poner acá arriba, ¿eh? Cuando los retornos son continuos, lo voy a poner aquí, ¿eh? Cuando los retornos son continuos, el retorno, ¿cierto? El retorno que son continuos, ¿cierto? Debería ser igual a, ¿cierto? El exponencial de mu, ¿cierto? Mu de t. Y hay que hacerle un ajustecito a esta cuestión porque son retornos continuos. Ese ajuste viene de cálculo estocástico, pero no lo vamos a hacer ahora para que no se mareen, ¿ya? Hay que ajustarlo acá, hay que restarle menos, ¿cierto? Sigma al cuadrado partido por 2 de t más sigma de z. Ese es el retorno. Entonces, si yo quiero ver cuánto va a ser el value at risk, ¿cierto? Si yo quiero cuánto va a ser el value at risk, va a ser E, ¿cierto? Va a ser mu menos sigma cuadrado partido por 2 más sigma de z, y de z vendría de una normal, ¿cierto? Una normal al 5%. ¿En cuanto es la normal al 5%? Sería multiplicado por 1,65. Ese es el retorno, ¿cierto? Ese sería el retorno, pero como yo lo voy a transformar al dinero perdido, entonces sería el value at risk, sería igual a, ese es el retorno, entonces sería la platita que tú tienes multiplicado por E, ¿cierto? U menos sigma cuadrado partido por 2, ¿cierto? Más sigma por 1,65. Ese sería el valor riesgo. Ese sería el valor riesgo. Ah, ¿y el mismo que está arriba? Sí, pues la misma cuestión que está acá arriba. Sí, pues sí. En el fondo lo que hicieron ahí fue seguir asumiendo que es una distribución normal y llevar esta cuestión de la desviación estándar, ¿cierto? A un concepto de valor riesgo. Pero nada más que eso. Eso es para un activo. Para un activo.
para un activo. ¿Y qué pasaría si es que yo tengo un portafolio? Es la misma cuestión, pues calculáis cuánto de las desviaciones están del portafolio, ¿cierto? Y cuando si yo tengo un portafolio, ¿cierto? Va a ser la misma ecuación que está acá arriba, porque es la misma que está acá, ¿ah? Fíjense que es la misma. Y la vamos a subrayar para que se den cuenta que es la misma. La subrayar, subrayar. Fíjense que es la misma, ¿cierto? Ahora cuando el portafolio es la misma cuestión, es la misma. Pero ahora el sigma no es de un activo nomás, po, es el sigma del portafolio. ¿Y se acuerdan cuánto es el sigma del portafolio? Es con la matriz de varianza-covarianza, po. ¿Se acuerdan? Ustedes tienen la matriz de varianza-covarianza. ¿Cuál es la matriz de que tenéis todos los activos? Se los voy a poner ahí, ¿ya? Tenemos ahí la matriz de varianza-covarianza. Y aquí tenemos, ¿cierto? El sigma del elemento 1 al cuadrado, el sigma del elemento 2 al cuadrado, hasta el sigma cuadrado n, ¿cierto? Y aquí tenéis las cosas cruzadas, el sigma 2, 1, etcétera. Y que esta es la función zeta, ¿cierto? Y aquí que tenemos, aquí el, el valor de los pesos, po. Entonces aquí tenemos el omega vector, ¿cierto? Que este es el omega, cuánto peso tenía el uno, cuánto peso tenía el 2, hasta así, hasta el peso del n. Y aquí cruzado aquí. Entonces aquí cruzado acá. Y que este es el mismo omega, pero este es el omega prima, ¿cierto? Porque está traspuesto. Entonces tenemos el omega 1, el omega 2, hasta el omega n. Es la misma cuestión, pues, es la misma ecuación y usted reemplaza después de arriba. ¿Alguna duda? Este método es el método de varianza-covarianza, pero lo único que estoy haciendo es lo mismo que hacía antes de calcular la desviación estándar, pero ahora lo estamos llevando al lenguaje de value at risk. Entonces deberíamos dar un siguiente pasito. Al menos tratemos de darle más peso a los datos recientes que los datos anteriores. Al menos tratemos eso. Profe, ¿Sí? me queda una duda, ¿por qué se suma la desviación estándar y no se resta? Eso es buena la pregunta, porque se suma porque como es simétrico, podría haber sido el Ya, del lado izquierdo o el del lado derecho. Entonces, pero buena pregunta. ya, ¿Cachai? toda la razón, claro. Acuérdate que tú siempre habláis de la plata perdida y la plata perdida lo decía en valor positivo. Pero claro, debería ser negativo y lo tenéis que multiplicar igual por menos uno, porque va a ser la plata que vaya a perder, ¿cachai? Tú no Sí, le sí, decías a sí. la persona, tú no le decías a la persona, oye, tú vas a perder menos 100 porque ¿qué significa que vas a perder menos 100? En el fondo es que estás ganando 100, po, ¿cachai? Perder menos 100 es ganar 100, es dos veces negativo, ¿cachai? Pero en este caso, como se suma, porque como es simétrica, viene una normal equivalente el lado izquierdo que el derecho, ¿cachai? Súper. Entonces, nosotros deberíamos hacer ahora, ¿cierto? Alguna cosita que la volatilidad fuera cambiando en el tiempo, pero nos quedan 2 minutos y no lo vamos a alcanzar a hacer, así que lo alcanzamos a hacer en la próxima clase mejor. ¿Ya? Y ahí les voy a explicar este y el otro método y ya estamos. ¿Alguna duda? Sí, profe, entonces, como para ver si lo estoy entendiendo bien, el value risk es presentarle cuánta sería la plata que perdería en un caso muy extremo, que en este caso sería Claro, la el probabilidad del 5% 5%. de los peores casos, el 5% de los peores casos. Ya, Siempre se ya, reporta en casos extremos. Podría ser en el 1% de los peores casos o en el caso del 5% de los peores casos. Entonces, mira, perfecto. fíjate aquí, cuando lo hicimos con una distribución normal, ¿cierto? Cuando el peor del 5% de los casos, de la distribución normal, el valor es 1,64. Pero cuando estáis haciendo el valor risk al 1%, que a lo mejor ese te lo van a pedir cuando tú estés trabajando, bueno, tiene que ser más grande, porque ahí va a ser, en el 1% de los casos, valores más grandes son los que tenéis que perder cuando estáis más extremo, ¿cachai? Súper. Ese es el value risk. La gracia del value risk, si te diste cuenta, es, es concentrarse en la parte izquierda, que eso te da, te
te enfoca en que la distribución no es simétrica, ¿cierto? Que le da más peso a la parte izquierda, ¿cierto? Y que te incluye qué tan ancho. Cuando hicimos el primer caso, en realidad no hicimos eso, porque estamos subiendo todavía una normal, po. Para poder hacerlo mejor deberíamos asumir otro tipo de distribuciones, ¿ya? Por ejemplo, una student o una Pareto generalizada, ¿ya? Pero no, pero esos van a ser con otro tipo de distribuciones que no sé si lo vamos a alcanzar a ver, pero esa es la idea, ¿ya? Por ahora, al menos lo que te enseñé, es cómo lo que tú venías haciendo siempre, transformarlo para reportarlo en forma de valor risk, ¿ya? En la próxima clase vamos a dar algunos pasitos adelante. ¿Alguna duda? Ya pues, estamos entonces.